Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vicente. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Oh, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará desde ahora para siempre. Amén. Oh, amén. No dará. No dará tu piel resbaladero. Marcos, Él te cuidará, ni se dormirá el que te guarda. he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Si Él te guardará, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. No, porque Jehová, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida Y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Oh, amén.
Hola hermanos, buenas noches. Otra vez estamos aquí reunidos para compartir la palabra y vamos a hacer una oración para comenzar. Les invito a que cierren sus ojos y me acompañen a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestros hogares, Señor, en tu iglesia, en el mundo, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado, no nos has abandonado, Señor. Estamos confiando en ti, en que tú tienes, Señor, todas las cosas en control, Padre. Y, Señor, te pido que tú en esta noche, Señor, tomes el control, Señor, de esta palabra. Nos sigas hablando, Señor, a través de estos pasajes, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en tu iglesia, Señor, en nuestras familias, Padre. Nos ponemos en tus manos para que tú hables, Señor, a nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando la historia de Eliseo y cuando los sirios sitiaron la ciudad de Israel. Entonces vamos a continuar y nos quedamos en el capítulo 6, en el versículo 31. Sin embargo, voy a otra vez a comenzar a leer desde el principio para poder recordar, o algunas personas que no llegaron a ver la prédica anterior, pues puedan tener más o menos la noción de lo que estaba pasando. Y estábamos hablando en la prédica anterior de fe en los tiempos de hambre. Y la serie que estamos tomando se llama No pierdas la fe. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 24, para que ustedes lo busquen también. Estamos en 2 de Reyes 6:24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Eso es lo que aconteció. Acuérdense que sitiar es acorralar una nación para tomar o que hagan una rendición el pueblo, y era matarlos de hambre. Todo eso lo estudiamos la prédica anterior. Dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva al rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente. Yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y esa es la parte de la prédica anterior, para que estemos en el contexto de lo que hoy vamos a hablar. Ahí nos quedamos en el versículo 31 y vamos a empezar a estudiar a partir del versículo 32. Entonces vemos cómo el rey tenía cilicio. Veíamos que estaba él como una persona penitente, pidiendo que Dios quitara ese sitio que había puesto Siria a su alrededor. Pero sin embargo vemos que al ver esta situación de la mujer y el grado que habían llegado, pidió la cabeza de Eliseo. Y vemos que entonces estudiábamos que sus recursos, tanto materiales como espirituales, pues se habían agotado. Vimos también que lo que portaba, el cilicio que portaba el rey, pues era algo aparente. No le alcanzó para que su carácter se mostrara como el carácter de Dios, el corazón de Dios. Sin embargo, hizo una amenaza de muerte sobre Eliseo. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 32, dice: y Eliseo estaba sentado en su casa. Entonces Eliseo, podemos empezar a ver la historia, imaginarnos la historia, como nos narra la palabra. Dice que Eliseo sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y esto lo puse con amarillo, subrayado, porque es algo muy importante. Los ancianos estaban sentados con él. Ahorita lo vamos a explicar.
Dice, y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos, ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Estaba aún hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo, mira, este mal viene del Señor. ¿Por qué he de esperar más en el Señor? Fíjense las palabras de este oficial del rey que menciona delante de Eliseo. Dice, este mal viene del Señor. Dice, ¿por qué he de esperar más en el Señor? ¿Por qué esperar más que Él arregle las cosas? El rey estaba desesperado y eso es lo que transmitía a sus oficiales. Y esas son las palabras que le decía al profeta de Dios. Entonces estudiemos cómo estos ancianos, que un anciano eran los jefes de las tribus, ¿verdad? De las tribus de Israel, eran jefes, eran líderes de familias que tenían especial autoridad entre el pueblo. Esos eran los ancianos que menciona aquí, y por eso les dije que pusiéramos atención sobre eso, cuando dice que Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y eso es algo muy importante. Estos ancianos estaban esperando en el mejor lugar, pero en el peor momento. ¿Por qué? Porque ya vimos en el peor momento que estaba viviendo todo el pueblo de Israel. Estaban ellos sitiados, había hambre, se estaban comiendo a sus hijos, no había comida, no podían salir de la ciudad porque los mataban. Entonces era el peor momento, pero ellos estaban en el mejor lugar. ¿Cuál era el mejor lugar? Pues estando con el profeta de Dios, que representaba en ese tiempo pues un enlace entre Dios y el hombre y el pueblo. Entonces ese era el mejor lugar y ahí estaban los ancianos. Es muy interesante esto. Por eso les hago esta pregunta ahí en esta imagen y les digo en qué lugar estaban, y yo pongo unos puntos donde dice estaban en el lugar donde podían recibir la palabra de Dios y meditar en ella. Estaban en ese lugar donde en cualquier momento el profeta podía de parte de Dios lanzar una palabra y ellos podían ser libres de ese cautiverio, ese sitio que había puesto Siria a su alrededor. Estaban en ese lugar, era el mejor lugar, y nos hace ver algo muy importante. Dice que eran los líderes de las tribus, los ancianos. También estaban en el lugar en donde podían crecer en fe. Ustedes ven la reacción del rey, que él dijo, bueno, ya se acabó el tiempo del cilicio, del dolor, ahora voy por la cabeza de Eliseo, porque al parecer él nos ha engañado, pero no le estaba echando la culpa a un hombre, sino a Dios mismo, el rey. Entonces, sin embargo, los ancianos no estaban bajo esa influencia, los ancianos estaban bajo la influencia de Eliseo. Entonces, ¿en qué lugar estaban? En el lugar en donde Dios podía intervenir en cualquier momento. Como se los dije hace un momento, cuando Dios daba una palabra al profeta y el profeta la decía, iba a venir la palabra de Dios que iba a traer libertad o iba a traer la sentencia que se aproximaba, y eso es lo que esperaban los ancianos. Así es que estaban en el mejor lugar, como aquí se los expreso. Ya el Señor había mandado al pueblo de Israel que se mantuviera cerca de las enseñanzas de Dios, que reflexionara en la ley de Dios. Desde antes ellos sabían que, al igual que Moisés, ¿verdad?, otros profetas de Dios iban a levantar y tenían que estar atentos. Así es como esta cita de Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y estos líderes al parecer sabían esto. Estaban queriendo reflexionar acerca de Dios, que Dios determinaba a través del profeta lo que tenía que pasar, lo que iba a pasar, y nadie lo podía mover. Entonces dice también el versículo 40, dice, aprende pues hoy, y dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da,
para siempre. Esas eran las promesas de aquellos que estaban cerca de la palabra de Dios. Y eso es lo que los ancianos estaban haciendo en ese momento. Ellos estaban cerca de la palabra de Dios, que era la representación, el profeta de Dios. Así es que estaban en el mejor lugar. Entonces, más adelante nosotros sabemos que Jesús dijo estas palabras ahí en San Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu que está dentro de nosotros es el que da vida a nuestro ser en este momento. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esa es una enseñanza sobre esta lectura que estamos teniendo, de que en este tiempo nuestro mejor lugar, a pesar de que no sea el mejor momento, el mejor lugar es estar cerca de la palabra de Dios, porque es la que nos está dirigiendo sobre lo que va a acontecer, sobre lo que ya aconteció, sobre si tenemos alguna aflicción, si tenemos algún problema, si estamos creciendo en el Señor, requerimos la palabra de Dios. Y el mejor lugar es estar cerca de la palabra de Dios, porque dice Jesús, las palabras que yo les he hablado en mi escritura son espíritu y son vida. Dice, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. Y dice, mis palabras son espíritu y son vida. Así es que el mejor lugar donde estaban esos ancianos, en ese versículo que a lo mejor puede ser insignificante, tiene mucho que decir, como ahorita lo estamos exponiendo. Entonces, ¿por qué los líderes, por qué estos ancianos, les puse otra pregunta ahí, no estaban con el rey? ¿Por qué ellos no estaban con el rey? ¿Por qué estaban con Eliseo? Vemos, la respuesta es obvia con lo que venimos leyendo y estudiando, porque el rey era solo apariencia. El rey no tenía palabra de Dios, como lo vimos la predicación anterior. Por lo tanto, no tenía fe, ¿sí? Aún la mujer que le pidió ayuda, salvación, él no le dio una palabra de esperanza. El rey que estaba ahí paseándose en su palacio no le dio una palabra de esperanza a la mujer, sino que dice que rasgó sus vestidos y lanzó una amenaza de muerte contra Eliseo. Así es que él no tenía nada que decir de parte de Dios, no tenía una palabra de esperanza para sus ancianos del pueblo. Sus oficiales estaban faltos de fe. Ustedes escucharon lo que su oficial dijo delante de Eliseo. Así es que este rey solamente tenía una apariencia de piedad, pero no era realmente el carácter de Dios en su vida. Así es que dice aquí, yo les puse que todo en la ciudad estaba muriendo, aún el carácter de las personas. Ustedes ven cómo estas mujeres estaban peleando porque ahora le tocaba comerse al hijo que ya habían propuesto comerse, ya se habían comido a uno. Ese es el carácter de las personas. Había hambre realmente en la ciudad, era un hambre no solamente física que alimentaba el cuerpo, era un hambre de esas palabras que salen de la boca de Dios, de la boca de que Dios podía usar al profeta, y en nuestro momento ahorita las palabras de Jesús que dice que son espíritu y son vida. Estos ancianos estaban propensos también a vivir en las mismas condiciones. No crean que ellos estaban con comida o con alimento. No había tampoco en la casa de Eliseo alimento. Ellos no iban a comer a la casa de Eliseo, no, iban a escuchar lo que Eliseo les mostraba, iban a escuchar fe, iban a escuchar palabra de Dios. Y eso es muy hermoso, y eso es lo que tienen que hacer los que ahora somos líderes, porque tanto los padres como las madres somos personas bajo que tenemos autoridad. Si eres un jefe en tu trabajo, si eres un pastor, un ministro, si eres un padre de familia, tú eres un líder. Y el mejor lugar de influencia donde tú puedes estar es en la palabra de Dios. Entonces, así es como estos ancianos, estando en la misma condición de todo el pueblo, ellos preferían estar en la palabra de Dios. Acuérdense lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír. No olvidemos eso. Entonces los ancianos estaban
sacando de la voz de Eliseo, ¿verdad? Sabían que él tenía la unción de Dios, que el Espíritu descendía sobre él, y ellos querían una palabra que les diera fe. Y la fe viene por el oír. Y dice la palabra que el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, si queremos oír, necesitamos la palabra de Dios. Y cuando empezamos a oír la palabra de Dios, empezamos a crecer en fe. Esa es la dinámica para aquellos que quieren crecer en fe. Debemos primero destapar nuestros oídos al recibir la palabra de Dios. Debemos activar nuestros oídos. Pero cerca de una persona que solo habla fatalidad, que no habla palabra de Dios, pues te vas a contaminar. Tú vas a hablar lo mismo. Bueno, aquí no hay esperanza. Aquí ya no vamos a poder salir adelante. Aquí ya todo se terminó. El Señor nos mandó eso, así como dijo el oficial. Y no vamos a esperar nada del Señor, porque Él ya determinó hacernos esto. Entonces, esas son palabras donde no hay fe. Y la idea de esta prédica, de esta palabra que Dios te quiere hablar, es de que no pierdas la fe. Entonces, para esto tienes que ir a donde está la palabra, porque la palabra te destapa tus oídos espirituales y el oír la palabra te produce fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy interesante. Estas pequeñas frases que leemos en el pasaje que estamos leyendo, que los ancianos estaban en la casa de Eliseo. Y no estaban en un banquete físico, como dice aquí. Estaban en un banquete espiritual. Estaban dándose un festín, una alimentación que iba a saciar su hambre espiritual. Porque ahí no puedo imaginarme, yo creo que ha de ser muy, muy difícil, muy fuerte. Pues nosotros podemos ver imágenes actualmente de cientos de personas que mueren al año por desnutrición, por hambre. Y nos duele ver a esos niños enfermos, ¿verdad? Esqueléticos, que no pueden ellos ya a veces ni comer adecuadamente porque su organismo no está acostumbrado a comer, ya no lo asimila su cuerpo. Entonces esa hambre sucedió ahí en el pueblo de Israel, pero lo más preocupante es de que ahorita en esto que explicábamos, que Satanás había puesto un sitio sobre la iglesia y sobre el mundo, y Dios lo permitió, ha causado un hambre espiritual. Entonces los ancianos no fueron a comer comida a la casa de Eliseo, sino iban a alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, acuérdense cuando Jesús fue tentado en el desierto, que el Espíritu Santo dice que lo llevó al desierto para ser tentado. Y ahí Satanás, en esa necesidad física que tenía Jesús, y también para tentar su identidad, le dice: mira, si eres hijo de Dios, para saciar tu hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces fue la tentación que tenía para que Jesús cayera sobre su aspecto físico y sobre su aspecto espiritual, que era su identidad. Entonces, si eres hijo de Dios, y Jesús, como dice el texto que les puse ahí, respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es algo impresionante, lo que Jesús citó de las escrituras al enemigo. El enemigo estaba haciéndolo caer en ese deseo, en esa necesidad de hambre y en su identidad. Si eres hijo de Dios, ¿verdad?, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vivir el hombre. ¿Y de qué parte de la escritura citó Jesús estas palabras que le dijo y cómo le respondió al enemigo? Vamos a ver aquí en este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, para que ustedes me acompañen aquí en la pantalla, de esta palabra, de este pasaje de la ley que Jesús ya sabía, citó, ¿verdad? A Satanás en Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fíjese, te vas a acordar del momento en que te metí en la prueba, le está diciendo al pueblo de Israel, porque ya había pasado aquí. Te vas a acordar de ese momento que te metí en la prueba 40 años. Ahorita nosotros llevamos a lo mejor un mes y medio, 2 meses, pero imagínense esta prueba, dice, donde
el Señor te ha traído el Señor en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Imagínate, hermano, ¿para qué Dios está viendo en el momento de la prueba? En el momento de que nos sitia Satanás, en el momento de la necesidad, de la aflicción, Él está probando nuestro corazón. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Te afligió el Señor y te hizo tener hambre en el desierto y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, fíjense, ¿para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Entonces, ¿para qué el Señor los afligió? ¿Para qué permitió que estuvieran en un desierto tantos años? ¿Para qué los hizo tener hambre? Y dice, para hacerte saber. Y esas son palabras muy importantes. No solamente Dios permite que seamos tentados, porque a Jesús lo llevó al desierto, sino que también al pueblo de Israel le permitió, Dios mismo lo metió a la aflicción, lo metió a donde iba a tener hambre. Y dice, para saber lo que hay en tu corazón, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ahorita el ser humano, antes de entrar a la cuarentena, estaba distraído. Todos estaban en una rutina de buscar lo material, de buscar el entretenimiento, de buscar lo que sacia un hambre de deseo solamente en la carne. Sin embargo, el Señor dice, te voy a meter a un lugar, un momento para afligirte, para hacerte tener otro tipo de hambre. Para hacerte saber que yo soy Dios y que no solo vas a vivir del pan y de las cosas materiales, sino ahora vas a vivir de todo lo que sale de mi boca. Y eso es algo muy hermoso e impresionante. Ojalá que tu oración sea esa también. Señor, hazme vivir no solamente de lo que yo busco como ser humano, hazme vivir de todo lo que sale de tu boca. El pueblo de Israel no entendió tristemente estas palabras, al grado que llegó a esas consecuencias en este rey que estamos estudiando, y no solamente hasta este rey, sino en el mismo tiempo de Moisés vemos que exigía carne. Ya se había hartado de este maná que venía de parte de Dios, que los cielos se abrían cada mañana para que ellos recogieran este pan que venía de Dios. Se hartaron y decían, no, nosotros queremos carne. Pero ellos no entendieron, no supieron lo que dice aquí. Para hacerte saber, nunca supieron que no solo de pan vive el hombre. El Señor estaba tratando de arreglar y reparar su corazón de la esclavitud que habían tenido en Egipto. Y nosotros también en este tiempo deja que el Señor repare las cosas que tiene que reparar. Como te lo dije la otra vez, no puedes tú salir igual o peor de esta cuarentena. Deja que el Señor repare las cosas que tiene que reparar. Porque este pueblo empezó a exigir carne y dice, bueno, ahora les voy a mandar carne, y les envió esas aves del cielo, y dice, y se van a hartar, hasta les va a salir la carne por las narices, para que entiendan lo mismo, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo la boca, sino dice aquí, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces esto es algo muy importante, muy interesante de lo que estamos viendo. Y ahí estaban los ancianos. Por eso yo me detuve mucho aquí en este versículo, porque es algo notable que los líderes de casas, de iglesias, cualquier momento, cualquier situación de la vida que te ponga en un lugar de liderazgo, debes estar cerca de la palabra de Dios, para que puedas comer de Dios y saber y traer dirección a tu familia. Entonces, esto es lo que venimos estudiando y seguimos adelante. Aquí te lanzo una pregunta y te digo, ¿tú tienes hambre? Y yo no me estoy refiriendo al hambre física, ¿sí? Me estoy refiriendo al hambre que te vengo mencionando, al hambre
realmente de Dios. El hambre bíblicamente habla de una condición de necesidad. O sea, el hambre no solamente es física cuando lo vemos en la Biblia, como ahorita vimos el pasaje de Deuteronomios. Aquí les puse una lista de lo que la Biblia lo pone como hambre de. Tenemos necesidad de. Y cuando hablamos de hambre no hablamos de un antojo. Escuchaba una nutrióloga ya hace muchos años que decía que cuando nosotros nos sentimos así como un huequito en el estómago, que ya se acerca a las 3 de la tarde, las 4, no es hambre, es antojo. Se nos empieza a antojar la comida. El hambre llega después de los 3 días de ayuno. Entonces imagínense, cuando la Biblia habla de el hambre, está hablando no solamente del hambre física, sino de una condición de necesidad. ¿De qué tienes necesidad? Ahora, el hambre lo podemos tener al lado positivo o al lado negativo. Pues alguien puede tener hambre de venganza. Alguien puede tener hambre de desquitarse. Alguien puede tener hambre de querer obtener algo que no es suyo y puede ir a buscarlo. Entonces, la Biblia nos habla de un tipo de diferentes tipos de hambre que puede tener el ser humano. Y yo les puse una lista y una lista también de citas para que usted las lea, porque son muchas citas, pero yo solamente les voy a mencionar de qué podemos tener hambre. Por ejemplo, aquí dice el hambre, lo primero, lo común, es de que puede ser un alimento. El hambre puede manifestarse en el alimento físico. También el hambre, podemos tener hambre de la palabra de Dios y de espíritu, Mateo 5:3. El hambre, podemos tener hambre de valor, de esperanza, de amistad, Mateo 5:4. Podemos tener hambre de paciencia o de justicia, Mateo 5:6, Mateo 5:10. Y esta hambre, como yo se los pongo aquí al final, puede tocar todos los niveles. Acuérdense ahorita como estamos estudiando aquí este pasaje, el rey tenía hambre, los oficiales tenían hambre, los ancianos tenían hambre, Eliseo yo creo también tenía hambre, el pueblo tenía hambre. Puede afectar todos los niveles, tanto el hambre espiritual como el hambre física. Por eso yo te pongo la pregunta aquí, ¿de qué tienes hambre? ¿De qué tienes hambre? Eso es una pregunta muy importante sobre lo que estamos analizando y sobre la situación que estamos viviendo. Muchos tienen hambre de ya ir a la iglesia. Muchos que les encanta compartir la palabra de Dios tienen hambre de ya salirse a poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Muchos tienen hambre de seguir en el pecado. Por eso, también una cita que yo puse aquí sobre el hambre, como dice el Señor en el profeta Amós 8:11, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y eso es lo que nos dice ahorita la palabra de Dios. Nos habla de un hambre espiritual, un hambre de búsqueda de la palabra, y dice, y no la van a hallar. ¿Por qué no la van a hallar? Pues porque nadie de los líderes que tenían en ese tiempo tenían la capacidad de enseñarles fe y enseñarles palabra de Dios. Así como estaban los oficiales, así como estaba el pueblo desesperado en su hambre espiritual por su carácter y física porque estaban sitiados, nadie podía traerles una palabra de esperanza. Y los ancianos estaban en el mejor lugar. Entonces, podemos tener hambre de estas cosas. Sin embargo, la fe en Dios nos permite vivir en expectativa. Y así es como estaban estos ancianos. Sabían que en cualquier momento Dios iba a ocupar a Eliseo y le iba a dar una palabra. En expectativa. Por eso estaban ahí, no estaban comiendo, estaban comiendo la palabra de Dios. Estaban disfrutando de las experiencias de Eliseo. No sé si les ha pasado, pero cuando uno está hablando de la palabra puede pasar mucho tiempo con hermanos, en un discipulado, en una prédica,
hablando de la palabra, el tiempo se va muy rápido. Entonces, eso es lo que venimos estudiando. Sigamos adelante entonces en nuestro pasaje. Ahora ya acabamos el versículo 6. Nos vamos a saltar al 7. Al 7, versículo 1 dice: entonces Eliseo dijo: oíd la palabra del Señor. Acuérdense que llegó este oficial y le dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Bueno, entonces Eliseo agarró y dice: oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor. Llegó el momento que los ancianos estaban esperando. El momento que los convocaba a la casa de Eliseo. No a comer, a escucharlo. Ese era el momento. Pueden imaginar los ojos de estos ancianos, de estos líderes. ¡Ay, por fin va a decir lo que queremos oír! ¿Qué va a decir el Señor? Entonces dice: así dice el Señor: mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá en un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo. Y el oficial, el que estaba ahí, el que no creía en Dios, que dijo: no, pues ¿para qué vamos a esperar en Jehová? Si él ya mandó esto. Ese oficial dice así. Dice: el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo: mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Imagínense ahora lo que está diciendo este oficial. Si el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? ¿De que van a bajar los precios de manera milagrosa? Entonces Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos. Fíjense esta sentencia tan interesante y triste a la vez. He aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. ¿Se imagina, como lo vimos ahorita, la reacción de los ancianos? Dice: por fin habló Dios, por fin habló Eliseo, ya nos trajo una palabra de Dios. Pero lo triste es aquellos que les falta fe, aquellos que no tienen fe. Escucha la palabra y ve, analiza la palabra del oficial, del rey. Escucha su idea pobre acerca de Dios. Él decía: ni siquiera Dios, el Señor, puede hacer unas ventanas en el cielo. ¿A poco esto puede suceder? Lo que estás diciendo es una locura, no es algo lógico, es algo anormal. Sobre esta situación que nosotros estamos viviendo, no sabemos cómo Dios va a tomar las cosas, pero sabemos que Dios siempre tiene la victoria. Sabemos que Dios siempre vence. Y nosotros podemos atravesar el dolor, podemos atravesar por circunstancias difíciles, que a lo mejor nos va a tocar vivir a varios de nosotros, quizá puede ser. Pero así como estaba esta ciudad, que estaba en una desesperación, sin embargo, nosotros tenemos que mantenernos cerca de la palabra de Dios, porque al final, en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, el Señor es el que vence. Aquí no es de que vamos a echar una moneda al aire, aquí no es de que, pues a ver si pasa, a ver si se logra. No, esto del Apocalipsis, pueden decir muchos como este oficial, está bien loco, ¿cómo que los buenos van a vencer al final? ¿Cómo que los hijos de Dios van a vencer? Esto ya está dicho. La idea es de que la palabra de Dios se toma con fe. El que cree en Dios y el que se acerca a Él debe de creer que es verdadero, que es verdad. Entonces vemos aquí la carencia de este oficial. Dice que era la mano en cuyo brazo se apoyaba el rey. Su mano derecha era un incrédulo, porque su rey, su liderazgo, no estaba bajo la palabra de Dios. Este rey no estaba aprendiendo de Eliseo. Este rey estaba haciendo un servicio falso. Estaba rasgando sus vestidos. Estaba teniendo una penitencia falsa. Y así, en esta falsedad, si tú eres líder y estás en una falsedad en tu vida, eso es lo que van a vivir tus hijos. Esa es la fe que van a tener tus hijos. Quizá Dios les quiere encender a tus hijos en propósitos, los quiere llenar de su presencia, para eso fueron creados. Pero si tienen un liderazgo débil, si en vez de que te vean pedir perdón, te ven que tú odias, te ven que tú peleas, que tú gritas,
que tú quieres vengarte, que tú te desesperas y dices es que Dios ya nos abandonó. Entonces ellos van a decir, si es cierto, ya Dios nos abandonó porque mi papá lo dice. A lo mejor no lo están diciendo, pero así ya lo están creyendo, como este oficial, que hasta en una forma de sarcasmo le dice, pues aunque el Señor abriera ventanas en los cielos, esto puede pasar. Y yo te pregunto, hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? Esta respuesta tuya, hermano, va a desafiar tu fe y lo que tú realmente estás viviendo en tu hogar. Así es que sigamos adelante. Ustedes ven las palabras de este oficial. La primera que dijo desde el capítulo 6, mira, este mal viene del Señor, ¿por qué de esperar? Y luego después dice, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder? Esas son palabras, hermanos, donde no hay fe. Sin embargo, creamos o no, hermano, lo que el Señor dice acerca de su iglesia, acerca de ti, lo creas o no, la palabra de Dios tiene poder y se va a cumplir en tu vida. Tristemente este hombre recibió una sentencia por la falta de fe. Qué triste, y ahorita lo vamos a retomar. Pero la falta de fe, hermano, solo ve lo externo, solo ve lo lógico. Y la fe no actúa así. Tú puedes decir, ¿cómo el cáncer, que no se puede curar si no entra en un proceso, ¿verdad?, en donde vienen unas quimioterapias, y si no, no puedes sanar, y entonces Dios te dice, es que yo te quiero sanar, pon tu confianza en mí, y tú puedes decir, no, es que tiene que ser como la medicina lo dice, y entonces Dios no puede obrar en sanidad en ti. Dios te dice, ese dolor en tu espalda, ese dolor en tu estómago, ese dolor en tu corazón, en donde se aloja el dolor en tu cabeza, tú puedes decir, es que no, necesito un tratamiento largo, y te pueden dar malas noticias. Acuérdate siempre que Dios actúa en lo sobrenatural, no en lo natural, y el que tiene falta de fe es alguien que solamente ve lo externo, solamente ve lo terrenal. Y puedes imaginar cómo pensaba este oficial. Imagínate escuchando el liceo, mañana se va a vender todo a menor precio. Mañana todos van a tener de comer. Este oficial se volvió loco. Dijo, ¿cómo? Yo no puedo aceptar esta palabra. Porque desafía la lógica. Estamos sitiados. Primero, tiene que quitar Dios al todo el ejército que tiene su campamento. Y cuando hacían campamentos, realmente construían pequeñas como casas de campaña. Las construían, clavaban palos y ahí vivían. Había ganado ahí. Había animales ahí. Llevaban ahí casi como para vivir, porque no podían dejar salir al pueblo que estaban asediando. Entonces, esto desafiaba la lógica del oficial. Y decía, no, ¿cómo puede ser? Bueno, primero hay que quitar todo el ejército y su campamento. Después, si se quita en un solo día, porque dijo mañana tenemos que encontrar todas las cosas que se van a vender a un precio más barato del que se vende. Imagínense encontrar casi las cosas regaladas. Esto desafía la lógica. No puede ser. El oficial se volvió loco en su cabeza. Por eso decía estas palabras. Y luego, como no tenía fe en Dios, pues peor. Y entonces decía, bueno, ¿a poco va a alcanzar para todos el pueblo? Si lo alcanzamos a comprar muy barato, ¿a poco va a alcanzar para todos? Entonces, todas esas cosas de falta de fe desafían, ¿verdad?, el poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ve las cosas externas, ve solo las circunstancias que están a su alrededor y empieza uno a decir, Dios no puede, esto que yo estoy viviendo es imposible, nadie lo ha vivido, ¿cómo Dios me va a librar de esta enfermedad? No se puede hacer, no lo puedo yo ver, no lo voy a lograr. Ya lo he intentado varias veces. Esa es falta de fe. Yo te digo, acércate a quien te puede dar palabra de Dios, aquí que te puede dar fe. Si te enfocas solo en lo negativo, como la gente hoy se está enfocando solo en lo negativo, empiezan entonces a quitarse la vida. Es que ya no hay solución. Y yo te digo, esas personas tienen una poca idea de lo grande que es Dios. Tienen una mínima idea de Dios.
no han escuchado de Él, no han sabido de Él, no lo han experimentado. Y lo triste es de que muchos cristianos viven de esta manera, donde dicen, no, pues ya no hay esperanza, mejor me corto las venas, mejor busco ayuda en otro lado, ¿verdad? Mejor me voy al psiquiatra, mejor me medico para que esta depresión se me vaya, se me estabilice, para el estrés, me medico. ¿Por qué? Porque dices tú, en tu interior, Dios no puede hacer las cosas. Dios no tiene la fuerza, Dios no tiene el poder para hacer las cosas. Eso que me dicen allá, pues se oye muy bonito, pero es una locura. Así estaba el oficial. Ojalá que Dios en este tiempo no nos haya así, porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Eso es lo que estamos estudiando. En ese pasaje nos basamos esta palabra. Y aquel que piensa solo en lo negativo, en la falta de fe, pues empieza a amargarse, empieza a deprimirse, empieza a vivir en el temor, empieza a enfermarse también. Entonces tengamos, hermanos, esa idea de crecer en fe, crecer en Dios. Seguimos nuestra lectura, el versículo 3 dice, y había 4 leprosos. Después de que este hombre oficial dijo sus disparates, sigue la historia, dice, había 4 leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Pues porque ya todos estaban muriendo de hambre. Y si aparte nosotros somos leprosos, acuérdense que al leproso lo sacaban, ¿verdad? O lo mantenían en las puertas, ¿verdad? Entonces, si decimos, vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había ahí nadie. Antes de llegar a este punto, quiero hacerte ver que aún los leprosos que estaban ahí en Israel no tenían fe. Esto era algo colectivo. Esto era algo nacional. Que esos leprosos, que eran 4, también como estas personas que estaban comiendo a sus hijos, dijeron, en vez de humillarse a Dios y pedir misericordia a Dios, dijeron, pues como nos vamos a morir, ya sea en el pueblo o fuera del pueblo, pues vámonos donde nos maten más rápido. Vámonos con los asirios, ¿verdad? Como dice aquí, con los arameos. Vámonos con ellos, ahorita nos matan y pues ya se acaba todo. Eso, hermanos, es falta de fe. Eso es falta de fe, porque anteriormente Eliseo ya había sanado a un profeta, como dice aquí en el capítulo 5, que era un general del ejército, ahí en Segunda de Reyes capítulo 5, que se llamaba Naamán. Naamán tenía lepra. Ahora, la fama de los profetas era grande. No sanaban de lepra a cada rato. Entonces vemos que el hambre en estos leprosos se expresaba solamente en lo físico. Ellos querían guardar su vida, pero estaban perdiendo lo más importante, que era su salud espiritual y su salud física. Ellos, en vez de ir hacia el profeta, así como fue Naamán, cuando se enteró que había un profeta que podía sanarlo, dice aquí en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 3, dice, versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era una adolescentita, una muchachita que tenía tanta fe y no estaba en su patria. Imagínense a esta señorita que estaba de esclava con los sirios, pero era del pueblo de Israel. Era para que estuviera amargada, para que estuviera odiando a los sirios, para guardar ese secreto que había un profeta. Ella no guardó el secreto de que había un profeta en el pueblo de Dios que podía sanar a su amo de la lepra que tenía. Entonces ella le compartió las buenas noticias a esta mujer, la cual servía a Naamán, y se lo dijo. Dice, mira, ¿sabes que esta muchachita que es tu esclava
que tenía razones para odiar a Naamán, porque ella la había sacado de su familia, la arrancó de su familia. Pero las buenas noticias no guardan rencor, no guardan odio, más cuando traen salud y traen salvación. Así le hizo esta señorita. Ella sí tenía fe, pero estos 4 leprosos no. Ellos ya querían morirse y dicen, o nos morimos acá adentro o nos morimos acá afuera, teniendo al profeta a unos metros y diciéndole, profeta, haz una oración por nosotros. ¿Qué hacemos? Así como le dijo a Naamán, ¿qué puedo hacer yo para que Dios me sane? Y le dice, métete. Le dice, métete al río y ahí vas a sanar. Entonces, así podrían estos leprosos haber dicho estos leprosos al profeta, pero ni aún ellos. Entonces dice que cuando estos leprosos fueron al campamento sirio, ya no había nadie ahí. Entonces el versículo 6 nos dice, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos. El estruendo de un gran ejército. Y ahí se cumple la palabra del profeta. Lo que los ancianos querían oír. De modo que se dijeron el uno al otro, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, salieron corriendo, dejaron sus caballos, dejaron sus asnos y el campamento tal como estaba. Nada más corrieron y huyeron para salvar sus vidas. Eso fue lo que pasó. Y dice el siguiente versículo, el versículo 8, cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, pues no había nadie, y se llevaron de ahí plata, oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y ahí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es un día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados, y si esperamos hasta la luz de mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Entonces, si vemos aquí que los leprosos entraron y empezaron a saquear, solitos ellos, las tiendas, el campamento. No les iba a dar abasto para sacar de todas las tiendas de un ejército grandísimo. Así es que ellos dijeron, estamos haciendo mal, se empezaron a sentir mal por lo que estaban haciendo. Si esto es un tiempo de buenas noticias. Y yo te digo algo, si hay buenas noticias es porque Dios hizo algo. Porque Dios habló su palabra. Y nosotros estamos esperando buenas noticias. Y no estamos diciendo que las cosas van a mejorar. Buenas noticias se te dan cuando se dice que el Señor ya viene por su iglesia. Son buenas noticias. Dios vence al final y le da otra oportunidad todavía a los que van a quedarse. Son buenas noticias. Y dice los leprosos, vamos allá a la ciudad y vamos a dar las buenas noticias. Y sigamos leyendo, dice, y fueron y llamaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les informaron, tocaron, ya era de noche. Fuimos al campamento de los arameos y aquí que no había nadie ahí. Ni siquiera la voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Y los guardias de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey, el que no tiene fe, el que no va donde está la palabra de Dios, dice, se levantó de noche y dijo a sus siervos, ahora os diré, y se las puse ahí con letras amarillas, lo que los arameos nos han hecho. Como él no estaba enterado, no sabía la palabra profética que se había desatado, no tenía esperanza en Dios, no sabía lo que iba a acontecer, dice, yo les voy a decir lo que va a pasar. Dice, ¿saben que estamos hambrientos? Los amorreos saben, los arameos saben que estamos hambrientos, por tanto, han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo, cuando salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Pobre rey, que no tenía discernimiento, no tenía la voz de Dios, no había escuchado la palabra del profeta, estaba lejos con su odio, con su tristeza, con su rencor hacia Eliseo, que ya lo había mandado matar. Entonces, el discernimiento de este rey estaba alejado de la realidad.
La realidad es que Dios ya había traído la victoria. Hermano, la realidad es que Dios ya ha traído la victoria en muchas de tus situaciones. El problema es de que no lo crees. El problema es de que se te dan palabras que ni siquiera te enteras que eran para ti. Recuerda a veces cuando ibas a la iglesia y así como entrabas de una palabra que era para todos, que era para ti, que era para mí, así como entrabas, salía y no te hacía nada cuando venía de la voz de Dios. Y eso es lo que vivía este rey. Con falta de fe, no podía la palabra hacer algo en sus oídos para que se hiciera algo, se generara la fe. Ni siquiera, ustedes vieron, su mano derecha fue a recibir esa palabra del profeta, ni siquiera le avisó su mano derecha. No le contó lo que le dijo el profeta. Y si le contó, el rey no lo creyó. Por eso dice, yo sé lo que está pasando. Nos están tendiendo una emboscada, se escondieron para que cuando salgamos a tomar las cosas, nos atrapen. Eso es la falta de fe. Ni siquiera creen lo que el profeta dijo. A lo mejor al oficial se le hizo algo muy descabellado, como te lo platiqué hace rato. Y dijo, bueno, se lo voy a contar, es como un chiste. Mira lo que dijo Eliseo, que Dios va a hacer esto y mañana se va a vender todo a mitad de precio. No, pues está bien loco. Si se lo dijo, y a lo mejor ni se lo dijo, porque no lo creyó. Entonces el rey, que es esa figura de falta de fe, empezó a sacar sus propias conclusiones. Y dijo, nos van a tender una trampa, cuando ya todo Dios les había dado la victoria. Qué triste es que el Señor te ha dado palabras para solucionar tus situaciones y sigues pensando y sigues resolviendo las cosas como tú crees. Ya pediste consejería y Dios te dijo, mire, hágale así. Y tú sigues haciendo lo que a ti te parece. Y no escuchas ni prestas atención a lo que el Señor te está diciendo. Eso es algo triste. Y esa era la realidad, no solamente del rey, sino de los que estaban a su alrededor. Si eres tu líder y sigues resolviendo las cosas como tú quieres, como tú las piensas hacer, y no haces caso de lo que se te ha enseñado en base a la palabra de Dios que dice que da vida, entonces las cosas no van a mejorar. Y tú vas a seguir pensando puras cosas negativas. Dios se había dado la victoria y el rey pensaba cosas negativas, cosas donde no hay fe, donde no está Dios. Dice el versículo 13, y uno de sus siervos respondió y dijo, deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad, y aquí ya sea que le suceda como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. He aquí, vamos a enviarlos y veamos, pues ya estamos para morir, envíalos, los caballos que nos quedan. Entonces tomaron 2 carros con caballos y el rey les envió en pos del ejército de los arameos, diciendo, id y ved, a ver si es cierto. El versículo 15, y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos e impedimenta que los arameos habían arrojado en su prisa. Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey, y el pueblo, aún de madrugada, salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo, conforme a la palabra del Señor. Nosotros estamos, hermanos, seguros en la palabra del Señor. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, estamos seguros en la palabra del Señor. No tenemos que movernos de ahí, tenemos que estar leyendo la Biblia, haciendo nuestros devocionales, intercediendo, porque eso es fe, eso es esperar, eso es estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Alguien sabe qué va a pasar en este tiempo? ¿Qué va a pasar el siguiente mes? ¿Cuántos contagiados va a haber? ¿Cuántos muertos va a haber? ¿Se va a detener esto? Nadie lo sabe. Todos están con hambre, desesperados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? Dicen los empresarios. ¿Qué va a pasar con los médicos que están contagiando? Algunos están muriendo. ¿Qué va a pasar? Entonces, estamos a la expectativa, porque ya sabemos que al final hay alguien que vence, y ese es el Señor. Entonces dice, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a cargo de la puerta, ¿a quién creen? Al oficial real, a su mano derecha, lo puso a cargo de la puerta. A ver, tú aquí administra a todos los que entran y salen con todas las cosas que dejaron estos sirios, estas personas, ¿verdad? Entonces lo puso en la puerta
Y dice, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. El pueblo estaba tan emocionado de la bendición, de la liberación que el Señor había logrado por ellos, había peleado por ellos. ¿Qué le costó al Señor? Una palabra y un estruendo, para que todos se atemorizaran, y salieran libres. Pero sufrió su sentencia por su falta de fe. Se cumplió lo que dijo el profeta. Así es que el pueblo salió corriendo y lo atropelló y murió, tal como lo había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Así es que la palabra de Dios, hermanos, siempre se va a cumplir. Dice, los cielos y la tierra pasarán. Pues todo esto, hermano, va a pasar. Dice también, todas las cosas van a ser deshechas, dice Pedro, pero mi palabra no pasará. Tenemos que estar seguros en la palabra. Todas las cosas tienen solución, hermano, en la palabra que sale de la boca de Dios. Dice, mis palabras que yo les hablo son vida y son espíritu y son vida. Y dice el versículo 18, aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidos 2 medidas de cebada a un siclo y 1 medida de flor de harina a un siclo. Y el oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y dice el versículo 20, y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Qué triste, hermanos, qué dura sentencia, devastadora por la falta de fe. Por eso el Señor dice, cuando yo venga a la tierra, hallaré fe en la tierra. Cuando yo venga de vuelta, hallaré fe en la tierra. La sentencia, hermanos, por la falta de fe es devastadora. Y se va a cumplir, hermano, esta misma sentencia del profeta se va a cumplir sobre las personas que un día recibieron la palabra de Dios y no la creyeron, y no la hicieron efectiva en su vida. Se desesperaron, tenían hambre de otras cosas, pero no de la palabra de Dios. Dice, yo los hice afligir, como dice Deuteronomio, los hice pasar por hambre, para que ustedes sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, que Dios nos libre, hermanos, de esa sentencia, como lo puse aquí. Ver cómo las cosas de su palabra se están cumpliendo, se cumplen para bien. ¿La sentencia cuál es? No poder ser participantes, no disfrutarlo. Imagínate esa sentencia, hermano. Imagínate la sentencia más cruel y de lo que más habló Jesús. Jesús habló más del infierno que del cielo en su evangelio. Y dice que ahí va a ser el lloro y el crujir de los dientes. Y la tortura más grande será el recordar que un día tuvieron la palabra cerca y nunca pudieron accesar a ella. Nunca pudieron decir, yo la acepto, como nos ha dicho en los devocionales, voy a morir a mí mismo, voy a dejar de gobernarme a mí mismo, quiero ser un verdadero discípulo de Jesús, voy a dejar el pecado, voy a dejar la tentación porque no le agrada a Dios, voy a vivir en santidad porque yo quiero ser partícipe, yo quiero disfrutar de las palabras de Dios, el cumplimiento total, quiero ver esos cielos nuevos, quiero ver esa tierra nueva. Yo no quiero estar separado de Dios por la eternidad. Esa es la sentencia, hermanos, de que al final la palabra de Dios se va a cumplir, pero no todos van a disfrutar ni van a ser partícipes de lo que Dios ha prometido, porque su palabra se va a cumplir, lo queramos o no, objetemos o no objetemos, se levanten los ateos o no se levanten, la palabra de Dios se va a cumplir, como se ha cumplido a través de la historia. O sea, esto que hablamos de la palabra no es nuevo. Esto es desde la antigüedad. Se ha cumplido, se cumplió y se va a cumplir. Y se está cumpliendo la palabra de Dios. Y nos podemos preguntar, porque ya aquí ya no menciona, ¿y dónde quedaron los ancianos? Pues ellos, ¿dónde quedaron, hermanos? Sino disfrutando del milagro. Ellos estaban repartiéndose el botín. Ellos estaban yendo, hermanos, por lo que Dios les dejó de bendición, por la palabra de Dios, y realmente los precios bajaron, de una inflación económica los precios bajaron, porque Dios bendijo con esta derrota de sus enemigos, de este sitio que había puesto sobre Israel.
derrotó a sus enemigos y Dios les dio la bendición. Ahí estaban los ancianos. Pero antes, hermano, de pedir la bendición, tenemos que estar expectantes de recibir y esperar con paciencia, hermanos, con paciencia, cómo Dios va a solucionar las cosas, cómo Dios va a sacar a su iglesia. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien, y eso es lo que estamos esperando, que la iglesia de Cristo, hermano, todas estas cosas que estamos pasando, les sean para bien. Si teníamos palabra, vamos a tener más palabras. Si teníamos santidad, vamos a tener más santidad. Vamos a buscar más la santidad. Entonces, porque Dios, hermano, así lo ha determinado para los que creen en Él. ¿Qué diferencia, hermanos, de aquellos que tienen fe y de los que no? Los que no tienen fe no están orando, como lo vimos con el siervo de Eliseo, que cuando vinieron, él tenía una vista espiritual nublada. No estaba avisado, pero Eliseo sí estaba avisado, que había carros de fuego alrededor de él. Su perspectiva acerca de Dios es pobre, así como lo vemos con el oficial del rey, que dice, no, pues ni aunque Dios hubiera ventanas en los cielos, pudiera pasar eso que tú nos dices. Así actúan los de falta de fe. Su manera de arreglar las cosas a su manera. Así actúan los de falta de fe. Te han dicho de parte de Dios, así no se hacen las cosas, y los que no tienen fe dicen, no, así se hacen las cosas, así las voy a seguir haciendo hasta que yo diga que se hagan. Eso es falta de fe, porque no creemos en la palabra de Dios. Sus palabras no son agradables para Dios y no traen esperanza, sino traen una sentencia. Tú vas a ver cómo se va a cumplir. Tú vas a ver cómo Dios va a separar dice, a los cabritos de las ovejas. Tú lo vas a ver, pero no vas a ser partícipe de las bendiciones. Entonces, así actúan, hermanos, los de falta de fe. Y Hebreos 11:6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios, tú y yo, hermano, cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El Señor recompensa, hermanos, a quienes lo buscan. Hay una diferencia tan grande en aquellos que caminan en fe y aquellos que no caminan en fe. También la palabra dice, hermanos, tratando de concluir este tema, dijo también Jesús, el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, dice, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez salido de esa prueba, porque dice Jesús, yo sé que vas a caer, yo sé que vas a fallar, sé que me vas a negar. Una vez que te levantes, confirma a tus hermanos. Esta palabra, hermano, no solamente es para decir y hacernos ver que no tenemos fe a veces. También es como para lo que le dijo Jesús a Simón. Simón, Satanás me ha pedido un tiempo para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte, para que tu fe se mantenga. Yo sé que Jesús sabía que le iba a negar, Jesús sabía que se iba a apartar muy triste, pero dice, yo te voy a levantar otra vez, tu fe va a mantenerse a pesar de tus derrotas, a pesar de que te caigas, yo quiero darte más fe, y una vez vuelto, vas a lograr ese propósito por el cual te llamé a ser mi discípulo. Dice, vas a levantarte para confirmar a tus hermanos. Y el Señor le habla así a Simón, no le dice Pedro, le dice Simón, Simón, 2 veces, Simón, haciéndole ver su vieja vida. Acuérdense que Él le cambió el nombre, ya no serás más Simón, sino ahora te vas a llamar Pedro. Entonces, hermano, le está diciendo Simón, mira, vas a regresar otra vez a dudar de mí, vas a pensar que se acabó ya mi reino porque me van a llevar a la cruz, te vas a debilitar, pero yo he rogado que no falte tu fe, y debemos de pedir, hermanos, a Dios que nuestra fe no falte en estos momentos, que nuestra fe no falte en estos momentos. Es importante, hermano, entonces, la necesidad de esperar en Jehová, para que su ayuda llegue, hermano, en el momento que el Señor quiera, no en nuestro momento. No tenemos que desesperarnos. Y a veces cuando Dios nos mete en una situación así, eso es lo que ocurre normalmente, nos desesperamos. Pero dice el Salmo 41:2, pacientemente esperé a Jehová.
pacientemente esperé a Jehová, así como los ancianos que estaban al lado de Eliseo. Dice, y Jehová, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa es una persona de fe, que en el hoyo de la desesperación, dice, me hizo sacar del pozo de una desesperación. Yo pacientemente lo estaba esperando, pero mi fe estaba clamando en que Él me podía sacar de este pozo. Dice, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa es la fe, hermano. No es una fe que está desesperándose y no sé qué hacer. Dios no existe, Dios no está, Dios no va a hacer nada. No, es una fe que está esperando. ¿Cómo? Clamando. Por eso el Señor dice en ese contexto de intercesión, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Cuando nuestros recursos, hermanos, se están acabando y nuestras dudas están creciendo, no pierdas la fe. Porque esto puede pasar en este tiempo. Ese tiempo fue diseñado para eso. Como el Señor dice, yo los metí 40 años nada más en el desierto. Los quise afligir, quise ver, quise probarlos, los metí en hambre para saber qué viene en su corazón y para que ustedes supieran que no solo del pan vive el hombre. Ajá. Entonces, cuando nuestras dudas estén creciendo, cuando el hambre, hermanos, se esté sintiendo más, nuestros recursos se estén acabando, como te lo decía yo la vez pasada en la otra prédica, cuando esto pase, hermano, no pierdas la fe, sino dile al Señor, aumenta mi fe. Recuerda, hermano, que Dios puede abrir en un momento las ventanas de los cielos. ¿Qué es para Dios, hermano, esto que está pasando? No es nada. Para Dios no es nada. Pero sí al Señor le ha dado tristeza, hermano. Tanto asesinato de bebés. Ajá. ¿Cuántos millones, hermanos, de niños? Yo escuchaba que la causa número 1 de muerte del 2019 fue el aborto. La número 1, donde murieron millones de niños, 24 millones. No se le acerca nada a este virus de muertes. Nada. ¿Cuántos bebés no están subiendo al cielo de mamás que lo están desechando? Ese es un dolor que a Dios le da, que le genera un dolor. Pero hermano, ¿qué hace Dios ante las situaciones difíciles? Cuando el hombre no entiende, lo mete para que sepan, para que entiendan. Y a la iglesia también, como ya se los expresé hace 8 días, la vez pasada, que la iglesia también entró en un mover de herejías, ¿verdad? En donde están diciendo cosas y haciendo cosas que no agradan a Dios. Entonces Dios mete aún a su iglesia para purificar, para limpiar. Pero yo te digo que Dios puede, hermano, con una sola palabra, arreglar toda situación. Así que si tú estás en tu casa enfermo, si tú estás en tu casa desesperado por tu economía, por algo familiar, algo matrimonial, yo te digo, no pierdas la fe. ¿Cuántas palabras no te ha dado Dios? Cuando te acercaste a Dios, como el profeta que se fueron los ancianos, en tu liderazgo, recibiste palabra de Dios, es tiempo de que la pongas en práctica. Es tiempo que veas cómo la mano de Dios se mueve en su palabra, no en lo que pensamos como el rey, en nuestras decisiones, ¿verdad? Sino en la palabra de Dios. Así es que, hermano, esta palabra que te comparto hoy es para eso, para que tu fe se permanezca en el Señor, porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé una visión más clara cada vez, una visión más completa cada vez de su persona, una visión más grande, hermano, de la que tenemos. Porque si tenemos una visión pobre, pues vamos a hablar como el oficial, así, con esas palabras. No creo que pase, Dios a lo mejor ya ni se acuerda de nosotros. No, hermano, el Señor está probando tu corazón en este tiempo. El Señor está aprovechando esa hambre que tenemos de diferentes situaciones, como ahorita lo vemos, para mostrarse a nosotros. Y Él, hermano, tiene la victoria asegurada. No tienes que dudar, tienes que mantenerte en fe. Y vamos a decirle al Señor que no hay nadie como Él. Vamos a decirle al Señor que Él es nuestra sombra, Él es nuestra mano derecha, que Él no duerme para protegernos, que Él está a nuestro favor, que nada nos va a hacer falta si Él está con nosotros.
A pesar de que estemos en un momento hasta de muerte, hermano, el Señor ahí va a estar fortaleciéndonos. Entonces no podemos temer en este momento, en este tiempo. Tenemos que avanzar hasta donde Dios nos permita avanzar. Hasta ahí tenemos que avanzar sin despegarnos de Él, sin dejar de creer en Él. Porque es una prueba, hermanos, que nos está dando el Señor. Nos prepara, como te lo dije la vez pasada, a su novia, porque Él quiere encontrarse con una novia santa, pura, preparada. Y esto es el proceso en el que está la iglesia. No lo desperdicies. Así es que, hermano, sigue creyéndole al Señor. Nuestro Dios es grande y nuestro Dios es poderoso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hoy concluimos, Señor, de esta historia, Señor, tan asombrosa, tan triste, Señor, tan real, que se asemeja mucho a lo que espiritualmente estamos viviendo, Señor. Tú sabes, Señor, cómo el mundo está, Señor, envuelto en temor, en miedo, y ya dijimos que no sabemos si fue de seres humanos, esto que se generó, un accidente, Señor, no sabemos, Señor, pero lo original que trajo, Señor, esto, Padre, a la vida del mundo como estaba viendo, Señor, pero sabemos que tú lo permitiste, Señor. Y sabemos, Padre, que así como permitiste que Jesús fuera al desierto para ser tentado, así como permitiste que tu pueblo, después de ser libre, fuera al desierto para ser probado, para ver su corazón, así hoy, Señor, a tu iglesia le permite, Señor, estar en este encierro, Señor, en donde la iglesia no puede hacer lo que le has mandado hacer, como lo vimos la vez pasada, Señor. Y yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, que nos encuentres humillados, que nos encuentres, Señor, dependiendo de ti, Señor, creyéndote lo que tú ya has dicho, Padre, porque tú ya has dado palabras, Señor, no solamente para el tiempo pasado, ya has dado una palabra para el futuro, Señor, y en ese futuro, Señor, tú ganas, en ese futuro tú vences. Tu iglesia, Señor, es coronada, Señor, dice, y es vestida, Padre, de lino fino, limpio y resplandeciente, Señor, que son las obras de fe, Señor, de tu iglesia, Padre. Y ahí es donde está tu iglesia que estás perfeccionando ahora. Y queremos, Señor, con todo esto que ya tenemos, Padre, de revelación, de palabras, Señor, que nuestra fe no falte, Señor. Si hay un leproso espiritual, Señor, que sepa que en tu palabra, Señor, puede vencer, puede derrotar la enfermedad, Señor, porque tú das vida, Señor. Tus palabras son vida, son espíritu y son vida, Señor. Y esas palabras, Señor, ahora están cerca de nosotros, no están lejos, Padre. Aquí están tus palabras, Señor, y podemos accesar a ellas, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido por sanidad de cualquier hermano que esté enfermo, Señor. En el nombre de Jesús envía tu sanidad, Señor, a su cuerpo, Señor, a sus nervios, a sus huesos, a sus órganos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu protección, Señor, se mantenga en tus hijos, Señor, y que se haga tu voluntad, Padre. Así como se hace en el cielo, en la tierra, Señor. Quita el temor y da más fe, Señor. Quita, Señor, el hambre, Señor, por lo negativo, y pone el hambre, Señor, por buscarte, por estar al lado de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Fortalece a tu iglesia, Padre. Fortalece a tus hijos, fortalece a tus siervos, Señor, que quizá tengan baja economía, que quizá les redujeron el salario, que quizá les pidieron su empleo. Fortalécelos, Señor, y dales una palabra, dales esperanza, Señor, en medio de su hambre. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos, Padre. Tómanos, Espíritu Santo, tómanos, Señor, y no nos dejes, Señor. Esa es tu promesa, Padre. Y estamos confiados, estamos seguros, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a no perder la fe. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor. En el nombre de Jesús, para este tiempo en el que nos permitiste vivir a esta generación, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me despido. Y próximamente seguimos compartiendo la palabra. Espero que esta palabra la compartan, platiquen, hermanos, con sus hijos de ella. Saquen notas, lo que Dios les recalcó, obedézcanlo, háganlo, hermanos. Vuelvan a repasar las otras predicaciones y vamos a seguir adelante, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Seguimos orando unos por otros, hermanos, y sigamos adelante.
Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Tierra.